Las y los saludo con la paz de Cristo, hermanas, hermanos, amigas y amigos. Hoy es 27 de junio de 2022. Devocional diario del corazón de Dios, para reflexionar y vivir cada día conforme a la palabra de Dios. Somos tus hijos y hoy venimos humillados ante ti. Señor, gracias por darme la oportunidad de conocer el Evangelio. Esto me hace responsable de compartir las buenas nuevas a esta generación. No permitas que caiga en la indiferencia espiritual y calle tu mensaje, porque es la única oportunidad que tienen muchos de ser salvos y cambiar su destino eterno. Hazme entender que en esta tarea no estoy solo, porque tu Espíritu Santo es quien me habilita y capacita para hacerlo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestra tierra sana hoy, sánanos, sánanos. Es el clamor de este pueblo humillado ante ti. Sálvanos. ¿Cómo están tus hijos? Jueces 2, del 7 al 10. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnath-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. En el pasaje que hemos leído, podemos ver el momento en el cual la generación de Josué llegó a su final. Una generación que vio las maravillas de Dios, una generación que vio caer los muros de Jericó por el poder de Dios. Ellos pelearon grandes batallas contra ejércitos más numerosos y más fuertes que ellos, solamente confiando en Dios, y Él les dio la victoria. En el versículo 10 se nos menciona algo muy triste que nos debe hacer reflexionar a cada uno de nosotros. Después que murió la generación de Josué, se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Había fallado esta nueva generación de israelitas? No. Quienes fallaron, primeramente fueron sus padres. En este devocional vamos a reflexionar sobre una generación en peligro. ¿Cuál es esta generación en peligro? La generación que está formada por nuestros hijos e hijas, por nuestros nietos y nietas, una generación de niños y jóvenes que puede estar en peligro de no conocer a Dios, así como la generación después de Josué. ¿Por qué es una generación en peligro? Veamos lo que nos enseña la palabra de Dios sobre cuáles son los peligros de no conocer a Dios. Una persona que no conoce a Dios no puede hacer lo bueno, sino solamente lo malo. Jeremías 4:22. Una persona que no conoce a Dios está expuesta al castigo eterno. Segunda carta a los Tesalonicenses 1, del 7 al 9. La palabra de Dios nos muestra que grandes hombres de Dios tuvieron hijos que no conocieron a Dios o se apartaron de sus caminos. Los hijos de Aarón, Levítico 10 del 1 al 2, los hijos del sacerdote Elí, primer libro de Samuel 2:12, Salomón, el hijo del rey David, primero de Reyes 11:6, Manasés, el hijo del rey Ezequías, segunda de Reyes 21 del 1 al 3. Al darnos cuenta de que grandes hombres de la Biblia tuvieron hijos que hicieron lo malo, podemos tomar dos lecciones muy importantes para nosotros. Nuestro ejemplo es importante, pero no es suficiente para impactar la vida de nuestros hijos. Si esto pasó a las familias de grandes hombres de Dios, ¿cómo podemos pensar que no puede pasar en nuestra familia? ¿Qué necesitamos hacer como padres para que nuestra próxima generación no sea una generación en peligro de no conocer a Dios? Primero,
No olvidar que el primer lugar donde debemos predicar el Evangelio es en nuestro hogar. Deuteronomio 6 del 4 al 9. Segundo, no debemos cometer el error de pensar que es normal que los jóvenes cristianos se aparten de los caminos de Dios y se vayan al mundo. Santiago 4:4. Y tercero, tenemos que hablarles a nuestros hijos de las maravillas que Dios ha hecho con nuestra familia. Primer libro de Samuel 12:24. Tenemos que saber que si nuestros hijos son rebeldes al llamado de Dios, si son rebeldes y no quieren caminar en los caminos de Dios, el Señor puede usar el cayado de las ataduras para atraerlos a su camino. Zacarías 11:7. Sánanos, sánanos, sánanos. En una ocasión le preguntaron a una mujer, ¿qué obtienes orando a Dios regularmente? Ella respondió, generalmente no gano nada, sino pierdo cosas. Y citó todo lo que perdió orando a Dios regularmente. Perdí el orgullo, perdí la arrogancia, perdí la codicia, perdí la envidia, perdí mi ira, perdí la lujuria, perdí el placer de mentir, perdí el gusto por el pecado, perdí la impaciencia, la desesperación y el desánimo. A veces oramos, no para ganar algo, sino para perder cosas que no nos permiten crecer espiritualmente. La oración educa, fortalece y sana. La oración es el canal que nos conecta directamente con Dios. Sálvanos, es la oración de tus hijos, postrados ante ti, sánanos. 2022, año del perdón y del amor al prójimo. Déjate envolver por la gracia de nuestro Señor Jesucristo.